Fue muy difícil, sigue siendo muy difícil. Con 17 años tuvieron que emanciparme, probando tacos en la calle y hospital. ¿Y qué te impulsó como conocer el mundo, salir de Brasil y al final pues terminaste en México? Dije, este pueblo está muy aburrido, me voy. Pues básicamente eso, o sea, tenía 15 años, entonces apenas empezaba en el mundo del modelaje y ahí como es un pueblo dije, a ver, aquí no voy a crecer, no hay mucho que hacer. Entonces me fui a San Pablo, o sea, mi mamá me acompañó, mi papá pues, me dio la autorización y ahí decidí quedarme. Entonces estuve 2 años en San Pablo y de ahí una agencia me mandó a Italia con 17 años. Tuvieron que emanciparme porque pues, no podía viajar todavía internacional. Y ahí estuve Italia. 3 meses en Italia. ¿Y qué tal ahí? Porque pues yo lo percibo como es como uno de las ciudades muy fuertes, ¿no? En modelaje, moda, muchas Sí. marcas de lujo. Exactamente, justo es el lugar de tus sueños, ¿no? Cuando eres modelo dices, wow, Italia, Francia, Estados Unidos, ¿no? Nueva York, esos lugares son las capitales de la moda, ¿no? París, pero llegar ahí obviamente no fue fácil y estar ahí todavía fue aún más difícil porque hay una competencia enorme, o sea, hay muchos modelos de todos lados, entonces... ahí pueden llegar modelos desde Brasil, pero también desde Rusia, desde China, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces la competencia es muy grande. No fue fácil, fue muy difícil, obviamente. Trabajar fue casi imposible. Trabajé muy poco, me acuerdo que llegué, tuve un trabajito otro, pero era para empezar, para también aprender, ver cómo funcionaba todo. Yo hablaba muy poquito inglés en esta época, entonces me acuerdo que aprendí un poco de italiano para intentar mínimo no perderme tanto, porque sí me perdía, pero me perdía menos. Sí fue muy difícil en el tema laboral, pero en tema cultural, pues siento que siempre me he adaptado muy bien, excepto con China. Fue increíble, o sea, es un lugar precioso, Milano, o sea, me fascinó. Y de ahí ya me fui a Asia. Ok, a Asia después. De ahí me fui a Asia, me fui a Tailandia, me fui a Bangkok, me fui a Corea, a Seúl. De ahí me fui a Yakarta, luego a Kuala Lumpur, todo modelando. Okay. Siempre así iba de que 3 meses en un lugar, 3 meses en otro y así iba hasta ver dónde me gustaba un poquito más y quizás quedarme un poco más en este lugar, ¿no? Entonces me fue muy bien en Malasia, en Kuala Lumpur, trabajé muy bien ahí y dije, puede ser un lugar que pueda quedarme un poquito más. Y estuve ahí 6 meses, luego me fui a China, estuve también, o sea, conocí más de 22 ciudades en China, conocí un montón por el modelaje. Entonces, pero sí fue un país muy difícil para mí. ¿Sí? O sea, ¿Por muy qué? difícil. Por la comida. Okay. El idioma, pues ni hablar, obviamente es muy... Claro. Aprendí también un poquitito de chino. Siempre intentaba aprender un poquito de cada lugar para... Pues, porque me gusta comunicarme con la gente. Entonces, yo siento que es muy importante eso, ¿no? Que aprendas mínimo un hola, gracias, ¿cómo estás? Bueno, en tu país sí fue un poco difícil el alemán, pero también lo intenté. Y en China siento que me costó mucho adaptarme. ¿La comida cómo se te hacía? Como que tenía que decías que... Muy está peculiar. Pues los animales. O sea, sí, no soy vegana. Ya. Luego me pasaba que salía del trabajo, o sea, muy tarde con las demás chicas, hacíamos desfiles y así de que la dueña de la agencia era una china muy simpática, entonces nos llevábamos muy bien y nos decía, chicas, vamos a comer en tal lugar. Entonces nos llevaba, pero llegábamos ahí y era barbecue de algo, pero luego no nos decía qué. Entonces así de que, bueno, vamos a probarlo. Y al final así de que, carne de, no sé, lagarto. O sea, era muy difícil la comida. Yeah. Hay opciones más sencillas, ¿no? Como arroz con huevo o un jitomate, no sé, como que hay opciones más para nosotros, digamos así, que podemos, no sé, nos cuesta un poco más el tema de adaptarse con la comida asiática. Sí, es que hay ese video, creo que es de ¿quién será? Creo que de Luisito Comunica, donde está en la miniatura y tiene como un caballito del mar. Ah, sí, así en un palito, caballo así, marino. ajá, Ay, no. Como frito. ¿Ves? Cosas así. Sí, luego veía. Ajá, te digo que habían cosas que yo no sabía qué era que estaba comiendo, pero hay otras que sí podrías ver y decías, Claro. ok, eso pues no Ok. puedo. Entonces me la pasaba comiendo KFC, McDonald's, era chavita, entonces la verdad es que sí comía comida así de fast food Ya. para sobrevivir, digamos. Ok. ¿Y cómo llegas a México finalmente? Al final estuve mucho tiempo en Asia, o sea, así de que Malasia y repetía lugares luego, hasta que dije, me cansé.
ya estoy muy cansada de llegar a Brasil, o sea, desde Asia. Entonces hacía, por ejemplo, si estaba en Yakarta, volaba hasta Hong Kong. De Hong Kong, Sudáfrica, de Sudáfrica, San Pablo, y de San Pablo hasta el pueblo donde viven mis papás. No sé, eran 3 días de viajes, ¿no? Entonces dije, ya, necesito estar un poquito más cerca de acá. Y mi agencia de Brasil me dijo, Leti, pues, ¿por qué no intentas México? Inténtalo a ver cómo te va, si te gusta y va, o sea, puedes ir por 4 meses si te gusta. Yo, bueno, está bien, 4 meses. Y ya en 2015, después de Malasia, me regresé a Brasil. Estuve 3 meses con mi familia y dije, bueno, ahora sí me voy a México. Y empecé a trabajar muy bien aquí. Y dije, ok, me gusta, yo creo que me quedo. Porque la idea era que me fuera a Miami después de acá, o sea, intentar el mercado de Estados Unidos. Pero dije, a ver, estoy contenta, pues, o sea, me están saliendo muchos trabajos, buenos proyectos y terminé quedando. Okay. Qué padre. Sí. ¿Qué fueron como tus primeras impresiones que tuviste? Fue muy chistoso porque, a ver, yo tengo una relación tengo una conexión con México desde chiquita porque soy fan de RBD. ¿Conoces RBD? Es un grupo musical mexicano, banda. Sí, la banda. Sí. Y pues es una telenovela, ¿no? Entonces yo la veía desde Brasil. La veía en portugués. Sálvame. Sálvame. Hace la que siempre cantan en las pedas. El que está ¿no? sufriendo. Sí. Entonces lo veía en Brasil, bueno, acompañado del Chavo del Ocho, María, la del Barrio, que son novelas muy famosas acá. Entonces ya conocía un poco de México a través de las telenovelas. Entonces cuando llego acá fue como, a ver, eso es muy distinto. La gente no anda con sombrero en la calle. Yo veía a todos así con sombrero. Entonces las telenovelas mexicanas pasan mucho eso, esta imagen, pero cuando tú llegas es otro mundo. Entonces me impresionó. Yo dije, wow, qué lugar padre. Qué bonito. La gente es linda, justamente lo que te mencioné al principio. La gente es muy linda. Son simpáticos. La comida es deliciosa. Entonces conecté todavía, o sea, fue muy rápido todo. Me conecté todavía más con México y ahí fue donde dije, ok, sí, 100% me quedo acá. Ah, genial. Sí. ¿Y eso del hospital fue mucho más después o ya fue? Fue luego, ¿sí? No, hombre, sí, 5 días. Llevaba 5 días aquí, así de no. que hospital. Sí. Sí. No fue nada grave, pero sí, así de que infección y Claro. me sentía mal y pues el picante pues no estaba acostumbrada. Entonces Sí. pues sí fue una bomba para mi estómago. Hoy en día, ¿cómo la llevas? Amo ¿Sí? el picante, sí, la salsita verde. Mi plato favorito son los chilaquiles. Entonces, en la mañana no como eso diario, no puedo por mi trabajo, me encantaría. Pero sí, chilaquiles verdes o rojos. Tuve varios momentos, así, o sea, como que fui cambiando de platillos mexicanos, ¿no? O sea, primero eran las enchiladas, luego los tacos. Ahora estoy con los chilaquiles, pero me encantan todos esos platos. Lo único que sí me cuesta un poquito es el mole. ¿El mole? Sí, muchos dicen eso. Sí, el mole me cuesta y el nopal. ¿Nopal? Entonces, cuando pedía jugo verde así en la calle, Claro. les decía, ay, no, sí, nopal. Porque sí sentía, es como baboso, ¿no? Sí. Es como... Sí, es un poco raro, pero ya creo que le tienes como las aceitunas, ¿no? Les tienes que crear como de gusto. Me fascinan las aceitunas. Sí, exacto, Pero hay gente que no le gusta. Seguramente cuando tenías, no sé, 6 años, no. No me gustaba. Seguro. Seguro, no me acuerdo, pero puede ser. Sí, pero sí, o sea, más bien eso. Creo que el nopal y el mole, pero Ya. todo lo demás. ¿Tú dirías que tienen muchas cosas en común, mexicanos y brasileños? Sí, muchísimas. La simpatía, la empatía, el ayudar. Los mexicanos son muy empáticos, eso me encanta también porque no se necesitas de ayuda, están para ti. Los brasileños siento que también somos muy así. Y eso es muy bonito de México. No solo eso, hay muchas cosas, pero siento que los brasileños y mexicanos somos muy parecidos en eso, pero también hay muchas cosas más. Y los latinos en general también, ¿no? Como que son muy simpáticos, muy alegres. Eso también como la alegría. El brasileño es muy de fiesta. Los mexicanos siento que también son muy fiesteros. Entonces, creo que nos parecemos mucho en muchas cosas. ¿Qué serían como las mayores diferencias? Ay, la puntualidad quizás. ¿Que son más puntuales los brasileños? Nosotros brasileños, sí, creo. Ese es un tema en México, yo creo que también por el tema del tráfico, ¿no? O sea, hay mucho tráfico, todo se dificulta también. Yo vengo de un pueblo en Brasil, o sea, no, mis papás viven en una ciudad muy chiquita, entonces no crecí en San Pablo. San Pablo sería como la Ciudad de México, entonces todo es muy distinto también, ¿no? Entonces no sé cómo sería en San Pablo el tema de la puntualidad.
Pero en México siento que hay esta diferencia con Brasil en el tema de los horarios, quizás. Bueno, yo creo que eso. Ahora me pusiste a pensar a ver cuál sería... ¿Comida? Comida me encanta. A ¿Acá? ver, cuando llegué a México sí fue un tema. El tema del picante y llegué súper emocionada y probando tacos en la calle y hospital. En una semana. ¿Neta? Así que sí. ¿Te fuiste al hospital? Sí, mal, me puse muy mal del estómago. No estaba acostumbrada. Ya. Entonces comí en la calle, comí picante. O sea, fue así como un combo para mi estómago. Entonces fue hospital en una semana. Pero igual estuvo bien porque ahí ya tuve, ya estaba más blindada para lo que se venía. Ándale. Sí, como una vez el campo de entrenamiento, ¿no? Exacto. No, a mí me fascina. La comida mexicana me encanta, se me hace deliciosa. De hecho, cuando voy a otros lugares, hasta a Brasil, siempre busco un poquito de salsa picante, porque en Brasil pues no comemos, digo, en el sur de Brasil no comemos salsa con salsa picante. Entonces, cuando voy, sí ando buscando un poquito de salsa para la comida. Ok, sí, yo hago ya siempre lo mismo. Hasta ¿Tú también? En Sí. el extranjero incluso ya pido, ¿no? Oye, ¿no tienes un poco de tabasco o algo Tiene así? nada más exacto el Ajá. tabasco que es muy, muy gringo, ¿no? Entonces, sí, si no es nada que ver, la Sí. verdad. Pero Es muy bueno, diferente. muchas veces como en Alemania no hay otra cosa, ¿no? Entonces mejor pido eso que otra cosa. Ahora me comentaste que tú eres de un pueblito del sur de Brasil. De un ¿Nos pueblito. podrías describir cómo fue crecer ahí? ¿En qué se distingue, por ejemplo, acá a los pueblitos mexicanos? Ajá. ¿Cómo fue el ambiente, pues? Yo nací en Joinville, que es en realidad una ciudad grande en el estado de Santa Catarina. La capital de ese estado se llama Florianópolis. Florianópolis es hermoso. Es hermoso, hermoso. Y bueno, mis papás se cambiaron a Guaramirín, que es un pueblo cerquita de ahí, de Ok. Joinville. De Florianópolis estamos más o menos a 2 horas y media, 3, depende el tráfico. Ya. Más o menos 3 horas, ponle. Pues Guaramirín es un lugar muy chiquito. Si no me equivoco, ahora tienen como 70,000 habitantes. Digo chico, pero hasta ahí. Muy sencillo. Hay mucha seguridad. Entonces crecer ahí fue hermoso. O sea, siempre sí, iba sola a la escuela. Mi hermano también siempre pues, haciendo sus cosas solo. Y comparando eso, o sea, este pueblo a los pueblos de México, yo creo que cultural y también como en el tema de las construcciones, ¿no? O sea, ya en Brasil todo es muy limpio, digamos así, en temas de colores, ¿no? Blanco, beige y así, las casas. Y siento que aquí en México hay más como un colores, mar de colores. más vida, exacto. Sí. Entonces, cuando vas a un pueblo, bueno, están los pueblos mágicos, es impresionante la diferencia de los pueblos. Claro. Entonces, me encanta eso de México, los pueblos que pues te llaman mucho la atención. Claro. Vas y tiene algo distinto, ¿no? Pues aquí hay, no sé, la iglesia que pasó tal cosa o no sé, como que hay mucha historia en México, ¿no? Y más en los pueblos de aquí. Ahora que mencionaste ¿cómo es? Florianópolis. Florianópolis. Dato curioso, yo llegué en el 2012 a México, pero pude como elegir entre varias opciones. Ajá. Y también teníamos una ciudad hermana en Florianópolis. Y yo lo vi, o sea, lo googleé Sí. y hay un montón de playas como que Muchas. parecen paraíso. Sí, hay muchas playas. Ahí es hermoso, la verdad que hay... Bueno, depende igual donde vayas, pero sí hay muchas playas bonitas por ahí. Florianópolis pues es la más conocida, es una isla, entonces hay muchas playas ahí, está padrísimo. Y es donde la gente va a pasar el carnaval, va a pasar Año Nuevo, Navidad y se llena. Eso claro, sí me se imagino. llena, pues es el point de Brasil. Junto con Río de Janeiro y todos los demás lugares, ¿no? Pero Florianópolis es un lugar, o sea, la gente que está en Brasil tiene que conocer. Claro. Es muy bonito, muy, muy, muy bueno. A mí me encanta ir allá. Pero también si comparamos Florianópolis con México, las playas de México, yo siempre digo que México tiene las mejores playas. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la que más te gusta? Ahora mi favorita es Puerto Escondido. Estoy enamorada de Puerto Escondido. Tiene una vibra hermosa, todo es muy relajado, barato por el momento, muy práctico, muy fácil de llegar. Pues tienes un vuelo de 1 hora, luego agarras el taxi, 20 minutos de estar ya ahí en el centro de la ciudad, ni eso, o sea, menos. Y me encanta porque tristemente Tulum, algunos lugares ya están un poquito más complicados, ¿no? Entonces, ahora Puerto Escondido, pero a mí se me hace que la Riviera Maya es También. impresionante, Claro. es muy bonito.
Mejor que Florianópolis. Yo diría que sí. Bien esta pronunciación. Es que cuando yo lo vi, Florianópolis. en ese entonces dije, no, o sea, no puedo postularme para esa universidad porque no voy a hacer nada en todo el Vas a ir a la semestre, playa ¿no? todo el Sí, día claro. y vas a comer brigadeiro. Ándale. Sí, es cierto, pues mucha gente va a estudiar allá también, sí, a Sí. Florianópolis. Entonces ya, ¿no quisiste ir a Florianópolis? Bueno, ¿Te fuiste es para que allá? tuve que aplicar una estrategia porque pues ya había ido yo a un intercambio Ajá. y pues iban a dar preferencia a las personas que todavía no han hecho un intercambio. Ok. Entonces, como investigué un poco a dónde la gente normalmente quería ir más y a dónde menos, y ahí querían ir muchísimas personas. A Florianópolis, sí. Y fue muy curioso porque justamente hoy en día yo creo que México es uno de los más top donde todos quieren ir, pero en ese entonces, pues por las noticias, etcétera, mucha gente en ese entonces no quería ir a México. Entonces yo puse México en número 1 en mi lista Ajá. para ver si me aceptaban y así llegué a Guadalajara. Así llegaste a Guadalajara. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Yo ya entrevistándote. Sí, no pasa nada, no. Cambiando. Hermoso. Sí. ¿Conoces Guadalajara? Sí, me encanta. Sí. También se me hace súper bonito. Sí, es como o sea, tiene una esencia, pues sí, dice, ¿no? De Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicano, Ajá. ¿no? O sea, literal, siento, es como la esencia de México, Guadalajara. Sí, súper mexicano. Leticia, muchas gracias por Gracias, ya. platicar A un ti. poco. Bueno, ya saben, banda, abajo en la descripción dejamos todas las redes de Leticia para que la sigan. Instagram mayormente usas, ¿no? Instagram, uso más Instagram, exacto. Leticia Santos, LA. Y ahí me pueden acompañar en vivo de martes a sábado en Órale. Azteca Deportes. Muy bien.